quiero en esta mañana contarles, o quiero leerles, un salmo quiero decir un himno que se cantó hace muchos años atrás. Un himno que se cantó por allá por el primer siglo, mediados del primer siglo. Y el himno decía así: al que nos amó, al que nos ha lavado de nuestros pecados en su propia sangre, al que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre, a Él sea la gloria y dominio por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Amados hermanos, ¿verdad que es preciosa la letra de este himno? Cortito, ¿verdad? Pero es un himno precioso. Qué bonito para cantarlo aquí en la comodidad de nuestra iglesia, sentados en nuestras bancas, disfrutando de este agradable clima con estos aires acondicionados, ¿verdad? Que no tendríamos ninguna dificultad de elevar una adoración así al Señor en tales condiciones, ¿verdad? Sin embargo, este himno no fue cantado en la comodidad de una iglesia. Este himno, hermanos amados, fue cantado por un grupo de jovencitas que estaban en la arena de un coliseo romano donde iban a ser devoradas por las fieras que allí, pues, como una parte del entretenimiento de los romanos, se hacía este tipo de actos. A mí me conmovió hasta los huesos leer esto. Lo leí en un libro que se titula El mártir de las catacumbas, un libro muy interesante. Y permítame leerle con la fuerza, eh, el realismo que lo describe el escritor de este libro. Dice: mientras adoraban a Dios en su martirio, una por una fueron silenciadas, ahogadas con su propia sangre, agonía y muerte. Uno por uno de los clamores y contorsiones de angustia se confundían con exclamaciones de alabanza. Y estos bellos espíritus juveniles, tan heroicos ante el sufrimiento y fieles hasta la muerte, llevaron su canto hasta unirlo con los salmos de los redimidos en las alturas. Wow. Qué conmovedora e inspiradora historia, ¿verdad que sí, hermanos? Qué determinación tan dedicada de adorar a Dios aún en las peores circunstancias, la de estas jóvenes. Qué convicciones, qué fe tan plena en aquel que había entregado su sangre en la cruz para darles vida eterna, vida que no perece jamás. Ahora nosotros, al escuchar estas declaraciones o esta narrativa, seguro que ya estamos pensando, seguro que ya por su mente se le ha cruzado el pensamiento: ¿cómo adoraríamos a Dios nosotros en una situación como esa? ¿Estamos dispuestos a mostrar gratitud a Dios en todo momento, independientemente de cuáles sean las circunstancias? Bueno, precisamente eso es lo que yo quiero, hermanos, contestar a través de la predicación de la palabra del Señor en esta mañana. ¿Cómo dar gracias a Dios en medio de las aflicciones? Y vamos a apoyarnos, hermanos, en el Salmo 138, el cual yo les invito que por favor abra en su Biblia. Salmo 138, y vamos a leerlo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La letra dice así. La letra dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, porque han oído, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande.
Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me edificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá, escuche bien hermano, Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Voy a pedirles que inclinen su rostro para orar, hermanos, porque sin la ayuda del Señor es imposible poder predicar su palabra. Amante Padre Celestial, gracias por tan grande privilegio venir delante de tu pueblo y delante de ti a predicar tu palabra. Señor, que sea tu mano poderosa, que sea tu espíritu guiándome, dándome sabiduría y que tu palabra pueda bendecir el corazón de mis hermanos, edificarlos, fortalecerlos, y ellos puedan seguir viviendo una vida que muestre gratitud a ti y que exalte tu grandeza. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. A través de este pasaje, el Señor nos enseña que los cristianos todos estamos llamados a entregarle a Dios una adoración verdadera. Pero Él nos enseña que esa adoración verdadera debe estar enfocada en las virtudes de Dios, en quién es Dios. ¿Y para qué, hermanos? ¿Con qué propósito Dios nos enseña esto? Bueno, con el propósito de que nosotros podamos darle gracias por todas las cosas, independientemente de cuál sea la circunstancia por la cual estamos atravesando. El salmo que veremos hoy es precisamente un salmo de gratitud, un salmo de acción de gracias, donde David expresa su gratitud a Dios por haberle librado de una situación precisamente de aflicción. Si bien es cierto que no tenemos muchos datos de cuál era particularmente la situación de aflicción que estaba atravesando el salmista, el mismo David en la letra de este salmo nos dice que había sido librado de una situación de angustia. También es importante saber, hermanos, que las personas a las cuales este salmo se compiló este salmo y se les dedicó, bueno, la audiencia primaria, los primeros que tuvieron la bendición de escuchar este salmo, no era nada más y nada menos que el mismo pueblo de Israel que venía del exilio en Babilonia. Así que, hermanos, a través de este salmo vamos a ver tres razones por las cuales los cristianos debemos dar adoración a Dios centrada en sus atributos, a fin de darle gracias independientemente cuál sea la situación que estamos atravesando. ¿Y cuáles son esas razones? Esas razones son, en primer lugar, por la misericordia y la fidelidad de Dios, por su misericordia y por su fidelidad. Versículos del 1 al 3. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Escuche bien, y el día que clamé, me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. Amados hermanos, David estaba determinado a adorar a Dios con todas las fuerzas de su corazón. Es lo que dice el verso 1. Te alabaré con todo mi corazón. El corazón aquí no se refiere al órgano que bombea sangre y que tenemos aquí en el medio del pecho, un poquito a la izquierda, la mayoría de las personas, sino que es una referencia a la plenitud de todo el ser interior del salmista. Él, con toda su mente, con todas sus emociones, o sea, con su intelecto, con sus emociones, con toda su fuerza y en una expresión también de su cuerpo, él estaba determinado a adorar a Dios así, con esa fuerza. Estaba determinado a adorar a Dios tan genuinamente que esto involucraba todos sus pensamientos, sus anhelos, sus deseos, todo lo que había en el corazón de David estaba determinado a adorar la gloria
del Dios de los cielos. ¿Así vivimos nosotros? ¿Así nos comportamos día a día nosotros? ¿Así venimos a la iglesia, hermanos, con esa disposición de adorar? Mire, estamos adorando a Dios cuando escuchamos su palabra también. Y hermanos, hay una cosa, cuando uno predica aquí arriba, uno está escaneando toda la iglesia. Uno ve quién está entretenido, quién está aburrido. A veces la culpa es del predicador, pero a veces es porque nuestro corazón no viene con la plena determinación de adorar al Dios de los cielos. ¿Sabe delante de quién estamos hoy aquí nosotros? De la realeza del Dios excelso, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Estamos parados, estamos sentados delante del gran yo soy. Y Él merece nuestra adoración, nuestra atención, nuestra alabanza. Así estaba David, estaba determinado a adorar a Dios de tal manera que no sentía vergüenza de proclamar su adoración delante de quien fuera. Y es lo que dice entonces el siguiente, ahí el versículo, cuando nos dice David, delante de los dioses te cantaré salmos. Y es una pena que a veces nosotros, hermanos, tenemos vergüenza de cantar a Dios en la congregación o en cualquier lugar donde se está alabando. A veces pasa eso. Nadie oye la voz. No, porque me da pena, porque me da vergüenza. Necesitamos que esa misma pasión, esa misma fuerza, esa misma gratitud, Dios la haga estallar en nuestros corazones al mirar su grandeza, de tal manera que como David no tengamos vergüenza de adorar a Dios donde quiera que estemos, hermanos. David estaba determinado a expresar su adoración delante de todas las personas. Precisamente aquí se refiere a aquellos que practicaban otras religiones, el paganismo, los dioses falsos. David quería proclamar que él adoraba al Dios vivo y verdadero. Y por ahí a veces, hermano, el diablo está haciendo fiesta alrededor de nosotros y en vez de nosotros, sin ningún tipo de vergüenza, podemos decir así, de pena, declarar que Jehová vive, nos quedamos callados, que nadie se cuenta de que somos hijos de Dios. Esa no es la actitud de David, ni cerca está de la actitud de David. El propósito de él era reconocer la grandeza de Dios, y en la actitud de David se ve por dentro, él expresa lo que había por dentro en su corazón, pero se expresa por fuera también. Él dice, me postraré. Eso es una actitud de reverencia delante de uno que es más grande, uno que es excelso, a uno al cual uno está sometido. Me postraré, y dice la palabra del Señor, hacia tu santo templo. Es interesante porque en los tiempos de David el templo no se había construido. ¿Quién construyó el templo el templo de Israel, el primer templo? Lo construyó su hijo, lo construyó Salomón. Sin embargo, la palabra templo en el hebreo no se utiliza únicamente para referirse al edificio o al templo. Se podía referir al tabernáculo o cualquier otro lugar. Independientemente de cuál fuera el lugar, David estaba determinado a poner su rostro hacia donde estaba la presencia de Dios, porque eso es lo que significa, o es lo que quiere dar a entender el salmista cuando dice, me postraré hacia tu santo templo. ¿Está tu vida dirigida a adorar a Dios? Hermanos, nosotros en ocasiones nos desviamos detrás de dioses ajenos y nos está robando la adoración de nuestra alma, la televisión, muchísimas cosas de este mundo, y queremos al mismo tiempo darle alabanza y gloria al Dios verdadero. O estamos distraídos con las situaciones, las circunstancias que nos rodean y nos desviamos del foco de atención donde debe ir nuestra adoración. Hermanos, no podemos adorar a dos dioses. Y así como David se había determinado a adorar hacia aquel que es el único Dios vivo y verdadero, nosotros debemos estar determinados a entregar toda nuestra adoración a Dios dirigida solamente a Él y a nada más en esta tierra. Y ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos, porque el corazón del hombre, como dijo Calvino, es una fábrica de construir ídolos. Y debemos pedir a Dios sabiduría y fuerza para discernir qué ídolos hay en nuestros corazones que están desviando nuestra adoración de la adoración en el Dios verdadero. De tal manera que podamos nosotros, hermanos, enfocarnos en una adoración
tal como Dios la demanda en su palabra y tal como Él es digno de recibir esa adoración. El propósito de esta actitud del salmista es reconocer la grandeza de Dios, dice el texto, y alabaré tu nombre, tu nombre. Expresa la gratitud de su corazón por medio de la alabanza, una alabanza que va dirigida al nombre de Dios, que no se menciona hasta este momento, pero se menciona 5 veces en el Salmo. El nombre de Yahvé, Jehová, el Dios fiel a sus pactos y a sus promesas, el gran yo soy, el único Dios vivo y verdadero. Seguidamente David nos introduce la razón principal de su adoración. Versículo 2, segunda parte. Por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué significa la misericordia de Dios? ¿Qué es la fidelidad de Dios? Bueno, si yo quisiera hablar de la misericordia de Dios, no terminaría aquí hoy. La misericordia de Dios se expresa en diferentes circunstancias, particularmente aquí para David se expresó al librarlo a él de una situación de aflicción. Pero podemos decir que en general la misericordia de Dios, que el hebreo la menciona como la Hased de Dios, esa es una palabra muy importante para el pueblo de Israel y para nosotros también, la Hased de Dios, la misericordia de Dios, esto tiene que ver con su bondad, denota su infinita misericordia, entre otras cosas. Pero también aquí el salmista habla de la fidelidad de Dios, o sea, el emed de Dios. Emed de Dios. Describe a Dios como un Dios verdadero, un Dios que no miente, un Dios en quien se puede confiar, un Dios, hermano, fiel que cumple todo lo que le ha prometido a sus hijos. David había experimentado de una manera práctica esos atributos de Dios. Como vemos en el versículo 13, el salmista había conocido la misericordia del Señor. La había vivido, hermano. ¿Y quién de nosotros aquí esta mañana no ha experimentado un acto misericordioso de Dios hacia nosotros? En el pasado, ¿cuántas veces Dios nos ha librado de grandes peligros, de grandes conflictos, de problemas financieros, problemas de salud, problemas de todo tipo? Esas memorias de lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Él ha hecho en su palabra, que lo describen a Él como el Dios de misericordia, debería venir siempre a nuestra mente para cobrar ánimo y adorar a Dios independientemente, cualquiera sea la circunstancia que estamos atravesando. Wow. Seguidamente Dios introduce esta maravillosa razón, la misericordia de Dios, y también nos menciona la fidelidad. El Dios que cumple todas sus promesas. Y como David había vivido esto, hermano, en experiencia propia, como lo vemos en el versículo 3, donde él dice, el día que clamé, me respondiste. Yo te pregunto, ¿cuántas veces Dios ha contestado tus oraciones? ¿Cuántas veces Dios ha respondido al clamor que tú has elevado a Él en medio de la angustia? ¿Y por qué se nos olvida tan rápido? A veces se nos olvida, hermano. ¿Sí o no? A veces se nos olvida. Y cuando estamos en una nueva aflicción, se nos olvidó que Dios ya nos libró en el pasado. Y que Él tiene promesas y que Él es fiel a sus promesas. Dios había escuchado y había librado a David de una situación tremenda. Y dice en el versículo 3, en la segunda parte, que no solamente lo libró, sino también lo fortaleció con vigor en su alma. Hermano, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Sabes a lo que se refiere la palabra? Cuando tú estás pasando por una situación difícil, tu corazón está desfalleciendo. Tú te sientes que ya no puedes más. Tú sientes que las fuerzas te han abandonado. Pero escucha lo que hizo Dios en el corazón de David. No solo lo libró del problema, sino que le infundió aliento a su alma, vivificó su corazón, le permitió exaltarle y glorificarle aún a pesar de la prueba. Porque hermanos, nosotros no podemos solos. Nosotros somos tan frágiles, somos tan débiles, con tanta facilidad nos apartamos
Y sin embargo, el Señor es quien le infunde fuerza y ánimo a nuestros corazones para que podamos alabarle en cualquier circunstancia. Y obviamente una de las maneras que Él lo hace es mostrándonos su gloria por medio de su palabra, mostrándonos quién es Él, un Dios misericordioso y un Dios fiel. Y aunque no tenemos información, hermanos, exacta acerca de la situación del salmista, él escribe, o los que comentan lo que ha escrito el salmista, dicen que probablemente él estaba siendo en ese tiempo perseguido por Saúl, que quería quitarle la vida, y también estaba lleno de gratitud porque Dios lo había exaltado a la posición de un rey. Hermanos, cuando los israelitas, que fueron los primeros que escucharon este salmo de David, escucharon esta palabra, ¿usted sabe lo que estaba pasando? Los israelitas venían de regreso de su exilio en Babilonia. Allá los habían llevado cautivos, presos, como esclavos, los llevaron lejos de su tierra. Y cuando ellos regresaban a Israel, cuando ellos regresaban a su tierra, la ciudad estaba destruida y su templo estaba hecho pedazos. ¿Cómo venía el corazón de estas personas? Venían afligidos. Y esta palabra tenía el propósito de elevar en sus corazones un canto de alabanza a Dios, no por las circunstancias, sino por quién es Dios. Y Dios está al control y está por encima de todas las circunstancias. Dios es misericordioso y Dios es fiel en cumplir sus pactos y sus promesas. Ahora, hermano, así como mostró David Dios misericordia con David, así como Dios mostró misericordia también con Israel, hermano, Él la ha mostrado en nosotros de una manera superior y es una manera mucho más gloriosa. Sus hijos en Cristo Jesús ahora han sido librados del castigo de la muerte eterna. Tú puedes hablarme y decirme de una misericordia que sea mayor que esa, de una gracia más grande que esa. Dios nos ha dado perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. Nos ha entregado a su Hijo para que todo aquel que confíe en Él no muera, mas tenga vida eterna. ¡Qué grande misericordia la que Dios ha mostrado para nosotros! De cuán grandes aflicciones nos ha librado, eternas y presentes, hermano, de vivir los efectos de una vida apartada de Dios en este lado de la eternidad y de las consecuencias eternas que vivirán aquellos que le dan la espalda a Cristo en un infierno de tormento eterno que no termina. De ahí fuimos librados, hermanos. Aleluya. En Cristo hemos alcanzado misericordia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En Cristo hemos alcanzado misericordia. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo en Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia, como nos recuerda Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10. Yo te pregunto ahora, ¿eso no hace saltar de gozo tu corazón de manera que cobre fuerza para adorar al Señor? ¿No es esta una razón de infinito poder para que profundamente nos maravillemos ante la infinita misericordia que Cristo ha manifestado en nosotros por medio de Cristo? ¿Cómo podríamos mantenernos indiferentes ante esa presencia y no desear elevar todo nuestro ser en adoración? ¿Cómo pudiéramos cambiar la gloria de Dios por un plato de lentejas, hermanos? Por los placeres terrenales y temporales que este mundo ofrece, la seguridad que ofrece la riqueza, el dinero. No podemos cambiar la gloria de Dios por eso, porque el hombre verdaderamente bienaventurado no es el rico en esta tierra, es el que ha reconocido sus riquezas en Cristo Jesús, hermano. Perdóname que se me fue la voz, pero la voz mía no importa tanto. Lo que importa es la voz de Él en su palabra. Oh, wow. Qué fiel es nuestro Dios. Ahora, hermanos amados,
Estamos viendo estas 3 razones por las cuales los cristianos debemos dar una adoración a Dios centrada en sus atributos a fin de darle gracias independientemente de la situación que atravesemos. Ya vimos que por su misericordia y su fidelidad, veremos en segundo lugar que somos llamados a mostrar una vida de gratitud a Dios centrada en sus atributos por su gobierno soberano. Dios es un Dios que gobierna soberano. Dios es un Dios soberano. ¿Cuántos dicen amén? Versículos 4 y 6. Te alabarán, oh Jehová, algunos reyes de la tierra. Un par de reyes de la tierra se postrarán ante el gran rey y dirán y declararán que Él es el Señor. No. ¿Qué dice el texto bíblico aquí? Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Todos, porque han oído los dichos de tu boca. Y yo creo que hay un canto que dice sí, ¿verdad? Podemos cantarlo al final. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y alabarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque... Aleluya. Atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Yo le pongo un poquito de son cubano ahí mezclado para que tenga sabor, ¿verdad? Pero gloria a Dios, hermanos. Lo que está haciendo David aquí ahora es cambiando de una adoración personal a una adoración universal. Ahora David, mirando al futuro, declara que vendrá un día cuando todos los poderosos de la tierra y por implicación todas las naciones vendrán a rendirle adoración al Dios excelso, al Dios que gobierna soberanamente a todo el universo. Todos se postrarán a reconocer que Él es Jehová. Ellos le adorarán cuando escuchen los dichos de su boca. Esto es, hermanos, la palabra de Jehová. Llegará el día cuando todos verán que la palabra de Dios es verdadera. Verán por medio del cumplimiento de su palabra cuán grande es la gloria de Dios. Y ese día glorioso, que no es otro día que el día del retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Él vendrá en el esplendor de toda su gloria. Ya no vendrá como un humilde carpintero. Él vendrá como un rey de reyes con vara de hierro a juzgar a las naciones. Él es el altísimo, el excelso Dios. Pero también es el Dios inmanente que está con su pueblo. Él es un Dios soberano, rey, que está por encima, es excelso, está por encima de todas las cosas. Pero es el Dios que tiene cuidado de sus hijos. Él tiene cuidado de ti, mi hermano. Dice el texto bíblico, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. ¿Quién es el altivo? El altivo es el que vive solo. El altivo es que niega a Dios y dice, yo puedo vivir solo. Yo no necesito a Dios. ¿Y el humilde cuál es? El que reconoce que sin Dios no puede hacer nada y ha venido humillado ante su presencia y ha clamado a Él, que es el Dios de los necesitados, es el Dios que ampara al humilde, es el Dios que protege a sus hijos. ¿Acaso tendrá importancia la circunstancia en la que tú te encuentres hoy si tienes la firme convicción de que Dios soberanamente tiene el control de todas las cosas? ¿Estás luchando con una deuda? Dios tiene control de eso. ¿Estás batallando con una situación aflictiva en tu vida? Mi hermano, Dios tiene el control de eso. Él es Rey soberano. Y el que permite la prueba también te dará la salida. Un día nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Y ese día, todos los hombres, ricos y pobres, grandes y pequeños, poderosos y débiles, ese día caerán de rodillas delante de Dios y todos tendrán que reconocer que Él es el soberano Dios todopoderoso. Alégrate, gózate, toma fuerza y adora a Dios en base a quien Él es, no a la circunstancia que tú estás atravesando.
Adórale porque es el Dios que gobierna soberanamente, porque aún todos los pelos de tu cabeza están contados, mi hermano. Todos, porque escrito está, vive Dios, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Romanos capítulo 14, verso 11. Así, hermanos, estamos viendo entonces estas razones, y vimos la primera, porque Él es misericordioso y es fiel. Y vimos ahora en segundo lugar, porque Él gobierna soberanamente todas las cosas, y eso debe darnos mucha paz. Puede ser que tú estés experimentando el ataque hostil de alguien que tiene una posición de poder. Hay gobernantes que hoy están oprimiendo a los pueblos. Mi pueblo sufre por causa de la opresión de gobernantes impíos que están lejos de Dios, ¿verdad? Y yo creo que todos podemos decir eso, pero podemos tener paz y podemos confiar en Dios, que llegará un día donde Dios establecerá su gobierno eterno, un gobierno justo, donde usted y yo nunca más conoceremos la aflicción ni el dolor. Ahora, en tercero y último lugar, hermanos, debemos adorar a Dios centrado en sus virtudes, en sus perfecciones, esta vez por su providencia constante. Providencia es una palabra que a veces todos los creyentes no la conocen bien. La providencia de Dios es que Él, en conformidad con su infinito poder, ordena todas las cosas de tal manera que preservan a su creación. Y nosotros somos la cumbre de la creación de Dios, somos sus hijos, somos hechura de sus manos. No nos creamos nosotros mismos, Dios nos ha creado y ahora nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, no sabemos, hermanos, quiénes eran en este momento los enemigos de David. Es posible que sean los filisteos. No sé a qué se refería David ahí cuando dice los enemigos, ¿verdad? Y el versículo 7 y 8, hermanos amados, es importante leerlo. Si anduviere yo en medio de la angustia, escuche, está hablando ya ahora con un corazón lleno de fe, pensando en las cosas que pueden suceder. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me edificarás. ¿Por qué? Porque ya lo hiciste antes. Ya me edificaste cuando estaba en la prueba y en la aflicción. Ahora vienes a dar, pero no por eso. Vamos a ver ahora cuál es la razón principal por la cual David sabe que Dios va a preservarlo con una providencia constante. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me edificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. No, hombre. Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando veas que todo está derrumbándose a tu alrededor, cuando no tengas esperanzas, cuando veas que la solución no aparece, la luz no aparece por ninguna parte, recuerda esta palabra en tu corazón. Dios cumplirá sus propósitos en ti. Tu misericordia, recuerden, la Hased de Jehová es eterna, es para siempre. Es lo que dice ahí. Es para siempre, es eterna, no tiene fin. No desampares la obra de tus manos. ¿Quién es la obra de sus manos? ¿Quién es el que comenzó la buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Cristo? ¿Quién es, hermano? Tú y yo, los que hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo Jesús. Y yo no sé quiénes eran los enemigos de David. Yo no sé si eran ahí los filisteos, pero había mucha gente que quería la cabeza de David. Había mucha gente que quería destruir al rey. Y aunque David sabía, escuche bien esto por favor, aunque David sabía que la provisión del Señor no garantiza ausencia de dolor, no, hermano, lo que andan predicando por ahí, un mensaje contrario a las Escrituras que dice, ven a Cristo para que se te acaben los sufrimientos, eso es mentira. Los cristianos, dice la palabra del Señor, que en el mundo tendremos aflicción, pero podemos confiar que Cristo ha vencido al mundo. Esa es nuestra fe, ahí descansa nuestra esperanza, esa es la fuente de nuestro gozo. Nuestro gozo no es andar con la sonrisa de oreja a oreja. Nuestro gozo es tener la plena certeza
que Dios cumplirá todos sus planes y propósitos en mi vida, porque Él es misericordioso y Él es fiel a sus promesas. Y aunque David sabía que la provisión y el cuidado de Dios no implicaba la ausencia de dolor, él sabía que Dios iba a cuidar de él escuche bien, no porque David era bueno. Ustedes saben lo que hizo David, ¿verdad? O ya se los olvidó. No tengo que recordarlo, ¿ah? Adulteró, asesinó indirectamente, mintió, todo eso. Bueno, no porque David lo mereciera, sino por lo que Dios era, el Dios fiel a sus pactos y a sus promesas. Ya lo había hecho antes con David, ahora lo volvería a hacer. Sabía que a pesar de las circunstancias que él estuviera atravesando, Dios proveería para darle protección, librándolo de todos los desafíos que vendrían por delante, como bien lo declara el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y Jesús nos dice en el Nuevo Testamento: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Estas cosas os he hablado para que tengáis gozo. Wow, hermanos, estamos llenos de promesas. ¿Y acaso Cristo no será fiel en cumplir todas sus promesas? Mire la fidelidad, mire finalmente dónde descansa la seguridad que David tiene en la provisión del cuidado constante de Dios. Versículo 8. Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. ¿Por qué estaba tan seguro David de que Dios iba a cumplir en él sus promesas? Su Haset, su misericordia, no tiene fin. David sabía que no dependía de él. Esto estaba en las manos del Dios infinito en poder. Saben, Dios le había dado un pacto a David, le había prometido engrandecer y ensanchar su reino. Ustedes saben que el reino de David se ensanchó, hermanos, y de él vino un reino que no tendría jamás fin. ¿Y saben quién es ese reino? ¿Saben quién reina en ese reino? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Y David sabía que Dios iba a cumplir sus promesas, no importando las circunstancias. No sé, se acabó el dinero, se acabó la salud, se acabó. Dios cumplirá sus promesas en nosotros, sus hijos, su pueblo. Tenemos mayores promesas que las que tenía David. Aleluya. Nuestras promesas son eternas en los cielos. Él ha prometido un día llevarte a la eternidad del cielo, y nada ni nadie podrá obstaculizar el plan de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni la vida, ni la muerte. Nada te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Aleluya, hermano. No te llena de gozo al escuchar esto. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y un día te va a meter en la eternidad del cielo. Nadie puede impedir eso. Estamos en el hueco de su mano. De ahí nadie nos puede arrancar. Y hermanos amados, el Salmo termina con una figura preciosa. Aquí el Señor dice: no desampares. David dice: no desampares la obra de tus manos. Yo cuando leía esto, yo pensaba en Dios modelando al hombre en el capítulo 2 de Génesis, haciéndolo con sus manos del barro. Somos barro en las manos del alfarero. Y David estaba clamando a Dios. Pero escuche, en medio del dolor, en medio de la aflicción, podemos clamar a Dios. Eso no es falta de fe. Podemos expresarle a Dios nuestra necesidad que tenemos de Él. Socórreme, ampárame, ayúdame. Pero esto, hermanos, no es una queja de David. Esto es una expresión de adoración a Dios. Esto, hermanos, es una declaración de fe, de certeza, de su seguridad. Y la palabra hebrea que dice ahí: no me suelte de tus manos, es un verbo que denota como no relajar la mano para que lo que está ahí se caiga y se haga pedazos. Si Dios nos suelta de su mano, mis queridos hermanos, nosotros nos hacemos pedazos. Alejados de Él, nada podemos hacer. Entonces,
amados, estamos llenos de gozo al saber que a pesar de que en el camino habrán aflicciones, van a haber enemigos. Va a haber personas que te van a atacar por tu fe, por declarar tu fe en la escuela. Te está un profesor ahí tratando de adoctrinar y diciéndote que ahora las mujeres se pueden casar y todas esas cosas, y te empiezan a agredir porque tú defiendes el modelo de Dios y porque tú defendes, hermano, la palabra del Señor. Vas a tener enemigos, pero Dios te va a librar de todos sus enemigos. Él lo ha prometido en su palabra. Hermano, Juan capítulo 10, verso 27 al 30 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Usted es una oveja de Dios. Usted está oyendo la voz de Dios. Usted está siguiendo al Señor. Esta promesa es para usted. Y me siguen y yo les doy, ¿qué? Vida eterna. ¿Cuándo se termina la vida eterna, hermano? ¿En 2 años? ¿En 1000 años? ¿En 1.000.000 de años? ¿En 10.000 millones de siglos? No, hermano, la vida que da Jesús es una vida que no termina jamás. Dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni la vida ni la muerte nos podrán apartar de Él, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dios nunca nos soltará de su mano. Él es fiel a sus promesas y en el transcurso de nuestro peregrinaje al cielo, Dios va a estar siempre con nosotros, protegiéndonos y guardándonos. Así que a fin de cuentas, ¿qué hemos aprendido en la mañana de hoy? Hemos aprendido 3 razones por las cuales los cristianos debemos dar adoración a Dios centrado en la gloria de sus atributos. Por una infinita misericordia, por su fidelidad, por su gobierno soberano y por su providencia continua. Esas preciosas perfecciones del carácter de nuestro Dios. Para que podamos nosotros clamar como clamó David: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Wow. ¿Estás teniendo problemas, hermano? ¿Se te hace difícil adorar a Dios en medio de la aflicción? ¿Mostrarle gratitud? No, hay momentos que no es fácil. Y cuando Santiago dice: tened por sumo gozo cuando estéis en algunas pruebas, no nos está diciendo que cuando venga el dolor a nuestras vidas andemos brincando de un pie en otro diciendo: aleluya, yo no lo recibo, yo decreto que esto no es real. No, eso no es. Lo que Santiago dice ahí es que cuando vengan las aflicciones, vienen con propósito y debemos detenernos, reflexionar y decidir por el gozo. Y el gozo no es sonrisa, el gozo es la seguridad, la plenitud de la confianza en que Dios cumplirá sus propósitos en mí. Debemos, cuando vienen las pruebas, sentarnos y decir: bueno, Señor, por todo lo que tú eres, por lo que aprendo en tu palabra, tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios soberano que tiene todas las cosas en sus manos y tú cuidarás de mí donde quiera y en cualquier circunstancia que yo esté. Ayúdame a confiar en esas promesas, yo permanecer en esa palabra para que pueda yo gozarme. Yo decido por ese gozo, decido tener paz. Ayúdame y fortaléceme en mi espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer. No andando declarando boberías por ahí como alguna gente anda por ahí. Yo me declaro, y yo declaro, y yo declaro. No, eso no es así, hermano. Nuestra fe no está en un vacío. Nuestra fe está en las promesas eternas de Dios en su palabra. Algo que los que no tienen a Dios no pueden disfrutar. Algo que no pueden disponer aquellos que le dan la espalda a Dios. Por eso, amigos, si hay algún amigo aquí, no te vayas de aquí sin estas promesas. Para que esto tenga efectividad en tu vida, tú tienes que venir en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Y solamente así, tú podrás entonces confiar plenamente en Dios y darle honra y gloria, concentrado en sus virtudes y no en tus circunstancias. Solamente así. Que Dios nos ayude, hermanos amados, para que podamos disfrutar de estas ricas promesas eternamente.
Amén. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su grande amor, su misericordia, su justicia, su fidelidad, su gobierno soberano y también por su cuidado providencial para con todos nosotros. Si hay alguna persona aquí esta mañana que ha escuchado esta palabra y quiere venir a Cristo Jesús confesando que es su Salvador, puede hacerlo, hermano. Me encantaría orar por tu vida. ¿Hay algún amigo aquí esta mañana que quiera confesar su fe en Cristo y hacer suyas todas estas promesas? Todos los que estamos hoy aquí podemos dar gracias a Dios por su fidelidad. ¿Podemos dar gracias a Dios por su misericordia? Qué bueno, hermanos amados. Si es así, vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu infinito amor, por tu grande misericordia. Gracias, Señor. Ahora ayúdanos, Dios, para que podamos nosotros confiar y sostenernos en esas promesas, Dios. Es con tus fuerzas, es con tu espíritu, Señor, que podemos vencer las batallas. Es solamente confiando en ti y tú eres quien produce la fe en nosotros. Tú eres el que provoca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y solamente podemos, Dios, adorarte en medio de las pruebas, cuando tú permitas que nuestra mente y nuestro corazón vea y sea impactado por la gloria de tus virtudes. Ayúdanos a permanecer en tu palabra. Ayúdanos a buscar tu palabra en todo tiempo, para conocerte más, Señor, para conocerte tal como tú eres, para poderte dar la adoración que tú demandas en tu palabra. Ayúdanos, Dios, porque somos frágiles y el dolor a veces nos aparta de tu presencia. Cuando vienen las aflicciones, a veces nos cuesta mucho recordar tus promesas y ver, oh Dios, tu carácter fiel, tu carácter misericordioso, bondadoso. A veces nos cuesta recordar, cuando viene el dolor nos cuesta recordar que tú eres un Dios infinito en poder, que va a cumplir todas sus promesas en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu a permanecer en tus promesas, en tu palabra, para cuando venga el día difícil poder estar firmes y habiendo pasado todo, Señor, poder estar de pie. Porque tu mano nos ha sostenido, porque tu diestra nos ha levantado. Poder mantenernos en pie, Señor, para proclamar la gloria de Jehová en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, porque en nuestra debilidad, alejados de ti, no podremos hacer esto. Atráenos a ti con cuerdas de amor. Atráenos a ti, Señor, por medio del impulso de tu Espíritu, y déjanos deleitarnos ante la gloria que refleja tu palabra acerca de ti. Pon un deseo, un anhelo en nuestros corazones de pasar horas y horas leyendo tu palabra, maravillándonos con la hermosura de Cristo, hasta que Cristo sea lo más importante en nuestras vidas, hasta que Cristo sea el mayor de nuestros deleites, para que Cristo no sucumba en nuestros corazones por ninguna otra cosa de este mundo, para que nada, ningún placer terrenal desplace a Cristo del centro de mi adoración, del centro de mis anhelos. Quiero amarte más, Señor. Yo soy débil y frágil y me aparto de ti con facilidad. Ayúdame en mi debilidad, Señor. Sé tú sosteniéndome con tu diestra. No aflojes tu mano, Señor. No me dejes caer. No me sueltes nunca. Esa es tu promesa. Jamás me dejarás solo. Ayúdame a recordarla siempre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí,
que Él va delante de su pueblo como poderoso gigante, derribando todo argumento, toda trampa del enemigo que quiera derribar a sus hijos. Y así como tú le dijiste a Israel, Señor, sabemos que hoy nos estás diciendo a nosotros también: está quietos y ved que yo soy Dios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios. Alaba a Dios, Señor. Tómese este momento y levante sus manos y dígale: Señor, tú mereces toda nuestra adoración. Perdóname si en los momentos de dolor y de aflicción he negado tu nombre, me he olvidado de tus promesas y mi corazón ha desmayado. Te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor, levántame, fortaléceme y ayúdame a vivir en gratitud todos los días de mi vida. Dígaselo al Señor. No importa la circunstancia que esté atravesando, permíteme vivir en gratitud, mirando a Cristo, admirando sus perfecciones, sus virtudes, sus atributos perfectos. Aquel que fue, aquel que es y aquel que vendrá un día por mí a llevarme a la eternidad del cielo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, de esta manera, bueno, concluimos el culto. Yo voy a dejar que mi hermana ore para que nos despida. Recuerden, hermanos, vamos a apoyar allá a la iglesia de la Mora, vamos a ir a visitar allá y vamos a apoyar el culto de los jóvenes. No vamos a dejar a los jóvenes solos, hermanos. Ellos se han preparado, ellos tienen muchas sorpresas para ese día, se han preparado bien. Vamos a honrar a Dios y vamos a apoyar a nuestros jóvenes, ¿verdad? Amén. Nos vemos entonces, hermanos, el martes aquí en la iglesia para seguir adorando a nuestro gran Dios que merece ser adorado siempre. Que Dios les bendiga, hermano.